Buenos días, buenas tardes chicos de sexto A. ¿Cómo están hoy? En esta oportunidad vamos a revisar la guía número 38 de la asignatura de lenguaje que corresponde a la semana 18 también. Ahora, esta guía se llama Socorro, 12 cuentos para caerse de miedo. ¿Por qué? Porque esta semana usted va a trabajar desarrollando la guía paralelamente de su lectura complementaria, no la va a hacer aparte, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta guía? Leer y comprender una novela, ¿ya? Usted sabe que los libros, ¿cierto?, de lectura complementaria son novelas. No se me fue uno por uno, no importa. Entonces, esta sería la cuarta lectura complementaria. La cuarta lectura complementaria, ¿ya? Además, este documento deberá ser enviado nuevamente mediante fotografía a su escáner hasta el miércoles 19 de agosto a mi correo, ¿ya? Ojo aquí, si ya comenzó a hacer un diario de lectura, puede enviar este diario de lectura en reemplazo de esta guía de lectura, ¿ya? Tal como se señaló más arriba, porque esto lo saqué de la guía, el libro a evaluar es Socorro, aquí me equivoqué, Socorro, 12 cuentos para caerse de miedo. Bueno, no puedo correr mi foto, pero... ya, muy bien, me lo sé de memoria. Se solicita, ¿cierto?, que se envíe este trabajo de la manera más legible posible, ¿ya? Y eso. Cuando envíe el documento, favor escribir el nombre y el curso, ¿ya? Que puede parecer como muy loco lo que le estoy pidiendo, pero la verdad que son muchos estudiantes y necesito reconocerlos por el nombre y el curso. Y no olvide revisar este video, porque en este video yo les voy a explicar, ¿cierto?, qué es lo que tiene que hacer en cada pregunta. Bien, su guía comienza así. Bien, su guía comienza así. Socorro, 12 cuentos para caerse de miedo. En esta primera parte yo le hablo sobre los personajes, ¿ya? Y le digo, ¿cierto?, que los personajes son aquellos que llevan a cabo las acciones que ocurren en el relato. Además le digo que generalmente son personas reales o ficticias, pero a veces también pueden ser animales u objetos que tienen alguna personificación. Según la participación que tengan estos personajes dentro de la historia, se clasifican en personajes principales o secundarios. ¿Quiénes son los personajes principales? Los personajes principales son los protagonistas de la historia, ¿ya? Es aquel al que le suceden la mayoría de los hechos que suceden en la narración. Y el personaje secundario o los personajes secundarios son aquellos que tienen menor importancia en el desarrollo de la historia. Participan en un menor porcentaje y por lo general apoyan, ¿cierto?, las acciones de este personaje principal. Una vez conocida esta información, usted, número 1, va a escoger un cuento del libro y va a describir el personaje principal, ¿ya? Entonces aquí usted va a escribir el que escogió, son 12, tiene que escoger uno, y luego me va a decir cuál es el nombre del personaje, cómo es la personalidad del personaje, dónde vive el personaje, cómo es el personaje físicamente, descripción física, qué le gusta hacer el personaje, descripción psicológica, y va a identificar el problema que tiene el personaje. Ahora aquí va a ser bien divertido porque hay muchas historias que son de terror, de miedo, ¿ya? Y luego aquí va a realizar un dibujo de cómo usted se imagina el personaje, ¿ya? Entonces, esta parte tiene 7 puntos y tiene relación, ¿cierto?, con la descripción física y psicológica del personaje, todo en un mismo organizador, ¿ya? Ahora, usted tiene que leer todo el libro, así que escoja sabiamente qué cuento va a desarrollar,
Porque si escoge uno, solo ese tiene que desarrollar en las distintas preguntas, salvo la comprensión lectora, que hay preguntas de todos los cuentos, ¿ya? Bien, entonces acá en el número 2 yo le pregunto, ¿quiénes son los personajes secundarios? Entonces usted va a hacer un listado de al menos 3 personajes secundarios y me lo va a escribir aquí, ¿ya? Entonces yo voy a analizar en el fondo y que usted tenga la habilidad de reconocer el personaje principal y un par, o en este caso un trío de personajes secundarios. Ojo, del cuento que escogió. Bien, una vez que identificamos el personaje principal, el personaje secundario y también describimos en todos sus aspectos al personaje principal, pasamos al ambiente, ¿ya? En este caso, usted sabe que el ambiente, acá, corresponde al lugar o los lugares en donde se desarrollan las acciones del relato. Es así como identificamos ambientes físicos y psicológicos, ¿ya? Esta vez analizaremos el relato escogido considerando el ambiente físico y también, ojo ahí, el ambiente social y cultural, que no es lo mismo que psicológico, ¿ya? Entonces, el espacio en su guía de lenguaje de la semana 30, de la semana pasada, del Ruiseñor y la Rosa, también está un esquema similar. ¿Qué es el ambiente físico? Los lugares, el lugar geográfico donde ocurren las acciones que se presentan en la historia, ¿ya? Pueden ser espacios abiertos o espacios cerrados, ¿ya? Ejemplo, lugares, ciudades, edificaciones, la plaza, mi casa, el colegio, el mall, etcétera, ¿sí? Y el ambiente social y cultural tiene que ver con la situación económica, religiosa o la posición social de los personajes. Se lo voy a explicar en la clase que vamos a tener de El Ruiseñor y la Rosa. Ahí se lo voy a explicar, ¿ya? Entonces, social y cultural no es precisamente psicológico. Aquí ya nos situamos a la situación que viven las personas. ¿Ya? Pobreza, aquí un ambiente así como de mucha religiosidad, ¿qué más? Posición social. Son muy ricos, viven en un ambiente, por ejemplo, en el mismo Ruiseñor y la Rosa, la chica miraba por sobre el hombro, ¿cierto? Ella en esa época se vivía como cierta importancia por la posición social, ¿ya? Entonces hay diferentes posiciones sociales de las personas. De hecho, rechazó al joven, ¿cierto? Por ser un simple estudiante, le dice, ¿ya? Bien, considerando entonces solo el cuento que escogió al principio, describe el ambiente físico. Aquí lo va a describir él o los ambientes físicos. Y luego, en la número 4, va a describir el ambiente social o cultural. Y si le cuesta identificar el ambiente social o cultural, descríbame el ambiente psicológico. ¿Ya? Bien, luego que analizamos los personajes, después analizamos el ambiente o los ambientes, nos pasamos a la secuencia narrativa, es decir, a la secuencia de los hechos en la narración. Entonces, todas las narraciones cuentan la historia siguiendo una secuencia, ¿ya? Todos sabemos que las narraciones tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿ya? También sabemos que el inicio es el comienzo de la narración. En ella se describen los lugares en donde suceden los hechos, también se presentan los personajes y se explica la situación, ¿cierto?, en la que se encuentran. Luego, en el desarrollo comienza cuando se quiebra una situación de normalidad, en donde ocurre un problema en la narración. Hay un problema, ¿ya? Este problema da paso al desarrollo de este conflicto, de estas acciones. Y finalmente, en el desenlace, todos sabemos que es el final de la narración también,
en donde se resuelve esta situación problemática, este conflicto, y además, ¿cierto? Se finiquita un poco la historia de cada personaje. ¿Ya? Inicio, desarrollo y desenlace. ¿Para qué le cuento esto? Porque aquí usted va a tener que identificar qué sucede en el inicio, brevemente, qué sucede en el desarrollo y qué sucede en el final o en el desenlace. Entonces yo le digo aquí, 5. Completa el siguiente esquema con la organización narrativa del cuento, solo del cuento que haya escogido, en la pregunta 1. ¿Ya? Todas estas preguntas las estamos realizando en relación a solo un cuento del libro. Debe completar cada espacio explicando brevemente el relato. Insisto, qué sucede en el inicio, qué sucede en el desarrollo y qué sucede en el desenlace. Hasta ahí la secuencia narrativa. Luego pasamos a lo que es comprensión lectora. Y en este va, como dice aquí, va a considerar todo el libro para responder esta información. No solo un cuento, sino que aquí ya empezamos con todo el libro. Va a leer atentamente cada pregunta y va a seleccionar la alternativa que considere correcta. Entonces, creo que aquí le puse solo un ejemplo, sí. Perdón. Le puse ejemplo de las 4 primeras preguntas porque creo que eran como 21. ¿Por qué? Le explico. Si se fija, todas comienzan así. En la historia de la del 11J. Luego en la historia de la del 11J. Son 2 preguntas por cuento. 2, y en algunos casos que incluso es una. ¿Ya? En la historia Manos. ¿Por qué las niñas se quedaron solas en la casa? En la historia Manos. Entonces, le quería mostrar un poquito que aquí al principio habla de de qué cuento es la pregunta. Por lo general son 2, pero hay de una. Perdón. Seguimos. Aquí Frankenstein le está preguntando si le gustó el libro o no. Y en definitiva, aquí usted tiene que considerar todo el libro. ¿Ya? Porque Frankenstein le está preguntando si le gustó el libro. ¿Ya? No el cuento, el libro. Entonces, vamos a valorar la lectura realizada. Marque la cantidad de estrellas que a tu parecer se merece todo el libro, ojo, y posteriormente explica por qué pintaste la estrella. Entonces va a pintar, por ejemplo, 5 y me va a explicar por qué pintó 5. Con un buen fundamento, con una buena razón, ¿ya? Y finalmente va a recomendar la lectura. En este espacio va a recomendar la lectura. Le explico brevemente. La lectura, la recomendación de la lectura tiene como... Se tiene que realizar una crítica, ¿cierto?, del libro leído para motivar o no la lectura de este libro a nuevos posibles lectores. Entonces imagínese que esa persona no sabe nada del libro. Usted no saca nada con decirle lee este libro porque es bueno. Esta recomendación necesita un argumento, ¿cierto? Y ejemplos del libro. Porque si usted no le detalla esas cosas a una persona X, esa persona X no va a saber, no va a querer nunca leer el libro porque no tiene mucha información. Entonces a eso me refiero yo cuando le digo realice una recomendación más completa, una recomendación que tenga ejemplos y que tenga argumentos de por qué debería, oye tú, ven a leer este libro porque es bueno, me produce mucho miedo, es súper interesante, ya que en uno de sus cuentos se desarrolla este tema. Y ahí está el argumento y el ejemplo, ¿ya? Tiene que considerar todo el libro para responder esta pregunta de la recomendación, ¿ya? En definitiva, la pregunta 1, 2, 3, 4 tienen que ver, y 5, hasta la secuencia narrativa tienen que ver con solo un cuento. La comprensión lectora, la valoración y la recomendación es de todo el libro, ¿ya? Bien, crea una recomendación del libro leído y no olvides explicar por qué deben leerla y además incorporar un ejemplo de la lectura. Aquí está todo lo que usted tiene que saber, la va a realizar en este espacio, ¿ya? Y una vez terminada su recomendación, me la envía, ¿ya? Dudas, consultas a mi correo. Les deseo un muy buen desarrollo del trabajo. Cualquier duda voy a estar para servirle.
¿Ya? Que esté muy bien, adiós.